Bueno, muy buenos días. Santiago de Cali, hoy lunes 14 de diciembre, siendo las 9:19 de la mañana, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, proferido por la Procuraduría General de la Nación y acogidas por la Personería Distrital de Santiago de Cali mediante resolución número 120 del 26 de mayo de 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la diligencia de audiencia que se adelanta contra el señor Juan Carlos Castillo Velázquez en calidad de investigado dentro del expediente 378 de 2019. La presente diligencia es presidida por la persona delegada, doctora Jimena María Osorio Tello, quien se encuentra acompañada por el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante en calidad de secretario de la audiencia. Me permito informarle, doctora Jimena María, que en la presente diligencia se encuentra presente el doctor eh, Juan Carlos Castillo Velázquez, quien ya ha sido previamente identificado y quien funge en la diligencia en calidad de investigado. Y el señor Juan Carlos se encuentra acompañado de su apoderado de confianza, me refiero al doctor Andrés Flores Heredia, quien ya ha sido previamente identificado igualmente. Eh, Me permito informar a este despacho que se ha allegado documento con destino a este proceso, del cual me voy a permitir en este momento presentarlo para efectos de que quede evidenciado dentro de la diligencia. Ok. Oficio con radicado de la alcaldía número 2020 415 201 019 89 611, número fechado el día 9 de diciembre de 2020, dirigido a la señora Jimena María Osorio Tello, personera delegada, que tiene como asunto respuesta a su radicado número 2020-417-301-021 52-482, suscrito por el señor William Mauricio Vallejo Caicedo, secretario de despacho de la Secretaría de Movilidad. Es un oficio que consta de 2 folios útiles para que sean tenidos en cuenta dentro de la presente diligencia. Si gusta, doctora, le damos lectura al mismo documento o simplemente le corremos traslado al investigado y a su apoderado de confianza. Doctor Juan Camilo, gracias, muy buenos días a todos. Si es tan amable, damos lectura, como quiera que es una prueba que ha sido solicitada de oficio dentro de esta investigación, para que quede de evidencia de la respuesta que ha dado la Secretaría de Movilidad y recordemos el traslado pues, a las partes también para que tengan copia de la misma. Perfecto, doctora. Entonces, me permito dar lectura al mismo. Ya una vez leído el asunto, manifiesta lo siguiente: cordial saludo. En atención a la petición radicada en la Secretaría de Movilidad mediante el número de Orfeo relacionado en el asunto, me permito informar lo siguiente. El procedimiento establecido por el Ministerio de Transporte en los casos de lesiones personales se encuentra arreglado por la resolución número 11268 de 2012, por medio de la cual se adopta el nuevo informe policial de accidentes de tránsito IPAT, entre paréntesis, su manual de diligenciamiento, y se dictan otras disposiciones en el cual establece, entre comillas, el formato único del informe policial de accidente de tránsito. Una vez diligenciado el informe policial de accidente de tránsito, la autoridad de tránsito procederá de la siguiente forma: el original y la primera copia serán remitidos al organismo de tránsito entre las 24 horas siguientes al levantamiento del accidente. El organismo de tránsito será el responsable de su custodia y de remitir copia al centro de conciliación que lo solicite en caso solo de daños. En el evento de heridos y o muertos, el formato original deberá entregarse inmediatamente finalizadas las diligencias a la autoridad judicial de la jurisdicción donde se presentó el accidente. Segunda y tercera copia, cuando se trate solo de daños materiales, se le entregará en forma inmediata, salvo por fuerza mayor, a cada conductor una copia. A su vez, la Ley 769 de 2002 establece que en su capítulo octavo que, entre comillas, artículo 148, funciones de policía judicial, en casos de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial con arreglo al Código de Procedimiento Penal. Así las cosas, la actividad a realizar por la autoridad en los casos de lesiones y homicidio en siniestros está arreglada en el proceso de policía judicial. Además,
se deben ajustar a los manuales de respectivos y de cadena de custodia que la Fiscalía General de la Nación como coordinadora de las acciones penales. Ahora bien, el competente para dirimir en los presuntos delitos o las acciones penales son los funcionarios judiciales, entre comillas, Fiscalía y jueces, artículo 250 de la Constitución Política de Colombia y la sentencia C-440 de 2016. La Policía Judicial especializada en tránsito no dirime, solo recopila las evidencias y en algunos casos, y dentro de sus competencias, analiza los que tienen que ver con su experticia y generan un concepto técnico del mismo. La voluntad de las partes de aportar elementos como desistimientos, conciliaciones o transacciones en las actividades penales solo se encuentra establecida dentro del estadio del despacho fiscal o judicial correspondiente. El agente de tránsito con funciones de policía judicial permanentemente especializada solo debe generar la actividad asignada en la Ley 769/2002 o sus reglamentaciones del Ministerio de Transporte. Cordialmente, William Mauricio Vallejo Caicedo, secretario de Despacho, Secretaría de Movilidad. Listo, muchas gracias, doctor Juan Camilo. Como quiera que ya han sido presentadas todas las pruebas que fueron solicitadas, así como las testimoniales, y en este caso la documental que se había solicitado, este despacho procede entonces a hacer el cierre de la etapa probatoria y pasar entonces a la presentación de los alegatos por parte de la defensa. Por lo tanto, le doy el uso de la palabra al doctor Andrés Flores. Doctor, muy Muchas buenos gracias, días. doctor. Acusa a mi representado de haber incumplido con sus deberes al no haber realizado el informe policivo de accidente de tránsito al atender un accidente el día 10 de mayo del 2019 y realizarlo solo hasta el 4 de junio del mismo año, conducta que fue calificada como falta grave a título de dolo. Para iniciar, es preciso fijar los parámetros que están plenamente establecidos, los cuales son: los involucrados solicitaron la no intervención del agente de tránsito, desistiendo de cualquier acción futura. El informe policivo de accidente de tránsito se elaboró el día 4 de junio del 2019. El caso no interpuso ningún tipo de acción judicial o reclamación derivada del accidente de tránsito. Partiendo del anterior, ahora se revisarán los elementos de la responsabilidad disciplinaria, estando plenamente definidos. Estos son la tipicidad, ilicitud y culpabilidad, donde la tipicidad hace referencia a que la conducta esté establecida en la norma como causal de falta disciplinaria. En torno a la tipicidad, este despacho ha definido que el comportamiento del investigado se torna irregular, ya que no existe norma alguna que lo exonere de responsabilidad y de la obligación de elaborar el respectivo informe, argumentando solo la conciliación ante un centro de conciliación autorizado tiene esa capacidad. Sin embargo, si se analiza el artículo 144 de la Ley 769 del 2002, único artículo que regula el informe policial de accidente de tránsito, se encuentra que, artículo 144, informe policial. En los casos en los que no fue posible la conciliación entre los conductores, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán suscribirlas, y si estos se negaren a hacerlo, bastará la firma de un testigo mayor de edad. El informe contendrá por lo menos lugar, fecha y hora que ocurrió el hecho, clase de vehículo, número de placa y demás características, nombre del conductor o conductores, documento de identidad, número de licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de expedición, dirección, teléfono, domicilio o residencia de los involucrados, nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos, nombre, documento de identidad y dirección de los testigos, estado de seguridad en general del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas, estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, entre otros, la cual constará en el croquis levantado. Descripción de los daños y lesiones, relación de los medios de pruebas aportados por las partes, descripción de las compañías de seguros y número de pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.
Artículo que debe analizarse a profundidad para así determinar si el comportamiento del investigado se ajustó o no a la norma. Valga la pena aclarar que el artículo regula el informe y sus requisitos. Inicia definiendo que la autoridad de tránsito deberá realizar el informe cuando no sea posible la conciliación, lo cual, si se tiene en cuenta como suficientemente lo soportado por la señora personera, el informe debe realizarse en el momento de atender el accidente. Esto representa la conciliación a que hace referencia la norma es un acuerdo entre las partes. Es imposible realizar todos los trámites ante un centro de conciliación el mismo momento de atender el accidente. Por tanto, la norma expresamente da la posibilidad de que los involucrados resuelvan el conflicto y esto anule la intervención de la autoridad y sea innecesario la elaboración del informe. Es posible que existan conceptos que digan lo contrario, pero en el caso en concreto se está frente a una norma clara que no puede ser desplazada por la opinión personal de alguien. La otra interpretación que podría dársele a este aparte es que la autoridad puede aplazar la realización del informe hasta que las partes tramiten la conciliación ante un centro autorizado, opción que carece de razón y peso por lo anteriormente manifestado, dando esto más fuerza a la primera opción, que transmite la intención del legislador al redactar la norma. Una oposición fundamentada a todo lo anterior sería afirmar que la conciliación o el acuerdo entre las partes solo tiene validez en caso de daños materiales, opción que el legislador descarta al incorporar en el mismo artículo que una vez definido que se realizará el informe, en este deberán consignarse, entre otros, la descripción de daños y lesiones, dejando plasmado que aún en caso de lesiones, las partes pueden aplicar los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Acudiendo a la integración normativa, solo se podría desconocer la voluntad de los involucrados en un siniestro vial cuando resulten afectados menores de edad o víctimas fatales, que representaría la obligación de actuar de forma oficiosa por ser auténticos delitos. En caso de meras lesiones a mayores de edad, estos representan contravenciones penales que requieren interposición de querella para que la justicia se ponga en movimiento. Querella que de no ser presentada representa el desinterés de la víctima o la desestimación personal de las afectaciones. Posiciones que son plenamente respetadas por el Estado y la Administración de Justicia. Visto todo lo anterior, se tienen las bases legales suficientes para concluir que la norma de tránsito sí prevé la posibilidad de que la autoridad se abstenga de realizar el informe de calidad del artículo 144 de la Ley 769 del 2002. Por tanto, a la luz del ordenamiento disciplinario, la conducta desplegada por mi representado es atípica. Referente al segundo elemento, al de ilicitud, es preciso. Doctor. ¿Sí? Qué pena lo corto, es que se le estaba como entrecortando lo que estaba mencionando, entonces si puede hablar o si puede repetir lo último que dijo, por favor, se lo agradezco. Listo. Desde acá. Acudiendo a la integración normativa, solo se podría desconocer la voluntad de los involucrados en un siniestro vial cuando resulten afectados menores de edad o víctimas fatales, que representaría la obligación de actuar de forma oficiosa por ser auténticos delitos. En caso de meras lesiones a mayores de edad, estos representan contravenciones penales, que requieren interposición de querella para que la justicia se ponga en movimiento. Querella que de no ser presentada representa el desinterés de la víctima o la desestimación personal de las afectaciones. Posiciones que son plenamente respetadas por el Estado y la Administración de Justicia. Visto todo lo anterior, se tienen las bases legales suficientes para concluir que la norma de tránsito sí prevé la posibilidad de que la autoridad se abstenga de realizar el informe de que trata el artículo 144 de la Ley 769 del 2002. Por tanto, a la luz del ordenamiento disciplinario, la conducta desplegada por mi representado es atípica. Referente al segundo elemento de ilicitud, es preciso afirmar que doctrinal y jurisprudencialmente se ha explicado el contenido del artículo 5 de la Ley 734 del 2002, en el sentido
de que sea denominado principio de ilicitud sustancial, lo que representa que para que una conducta afecte el deber funcional debe ser ilícita, pero en un nivel sustancial, lo que quiere decir que es necesario que la afectación al deber sea tal que impida el cumplimiento de los fines del Estado o se desconozcan de modo grotesco los principios de la función pública. Por tanto, no toda afectación llega al nivel sustancial y se constituye en ilicitud sustancial. Esto es extraído del libro La ilicitud sustancial de John Harvey Pinzón Navarrete de la editorial Ibáñez. Para determinar la existencia de la ilicitud sustancial será necesario demostrar que el comportamiento del servidor público afectó el deber funcional y esto se hace examinando el comportamiento y sus implicaciones. Se pone de presente el que hubiera ocurrido si el actuar de la agente estatal hubiera sido diferente. En el presente caso, se tiene que el informe policivo de accidente de tránsito tiene una función de servir como fundamento para iniciar acciones judiciales. En sí, es un formato judicial. De haberse diligenciado al momento del accidente y entregado a los involucrados, el quejoso lo hubiera guardado sin iniciar acciones, ya que tuvo la oportunidad de hacerlo una vez obtuvo el informe y voluntariamente no lo hizo, como lo manifestó en diligencia ante este despacho. Es necesario también revisar el aspecto que llevó al quejoso a reclamar la elaboración del informe, lo cual fue movido por un aspecto laboral, aspecto para el cual no está creado tal documento, pero sin embargo pudo ser utilizado sin contratiempo. Lo anterior indica que haber hecho o no el informe al momento del accidente no causó afectación alguna en aplicación de la teoría de la conducta variable. La teoría de la conducta variable es expuesta por Carlos Arturo Gómez Pavallou en su libro Dogmática del Derecho Disciplinario. Por tanto, el comportamiento del investigado está desprovisto de ilicitud por no haber afectado el deber funcional, debido a que no se impidió el cumplimiento de los fines del Estado ni se actuó desconociendo los principios de la función administrativa, apegándose a lo que la norma manda. El último elemento, o sea, la culpabilidad, el actuar de mi defendido está desprovisto de esta, ya que su proceder no obedeció a la intención de afectar el deber funcional, ni al de omitir sus deberes que le eran exigibles funcionalmente. Su proceder obedeció al cumplimiento de la norma y el respeto de la voluntad y derecho a la libertad y libre desarrollo de la personalidad de los involucrados. Voluntad que se ratificó al no iniciar ninguna acción judicial cuando el mismo lesionado obtuvo el informe a los 20 días del accidente y la norma le concede 6 meses para acudir a la justicia, dejando vencer este plazo. Adicionalmente a los pronunciamientos anteriores, es necesario revisar la calificación de la falta y la forma en que se definió el modo de culpabilidad. La falta fue calificada provisionalmente como grave. El artículo 50 de la Ley 734 del 2002 establece que las faltas que pueden ser calificadas como graves o leves deberán ser adecuadas según el uso de los criterios establecidos en el artículo 43 de la misma norma. Artículo en el cual definen unos criterios para enmarcar las faltas como graves, los cuales, si no se dan, dirigiría la calificación a leve. En el auto de citación audiencia se observa cómo se tienen en cuenta 3 de esos criterios, los cuales fueron: 1, el grado de culpabilidad; 2, la naturaleza esencial del servicio; y 5, la trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. Criterios que no se ajustan al caso subexámine debido a: el grado de culpabilidad hace referencia a los elementos subjetivos que rodearon la realización de la conducta, no el que se haya calificado como dolosa la conducta, pues, siguiendo esa idea, sería imposible la existencia de faltas leves a título de dolo. Incluso, basado en este razonamiento, el Código General Disciplinario desaparece el grado de culpabilidad entre los criterios a tener en cuenta. La naturaleza esencial del servicio. Un momento.
La naturaleza esencial del servicio. Este criterio hace referencia a la perturbación del servicio cuando éste sea considerado como un servicio esencial. Consideración que no está al arbitrio del juzgador, sino que debe estar cubierta por una norma que así lo defina, como lo estipuló la OIT cuando estableció que los servicios esenciales son los servicios prestados por quien correspondiera, ya sea por el gobierno o por cualquier persona, cuya interrupción pondría en peligro la vida, la seguridad personal o la salud de la totalidad o parte de la población. Así lo confirmó la Corte Constitucional mediante sentencia C-691 del 2008. Teniendo en cuenta lo anterior, solo es un servicio esencial el que así esté expresamente definido por una norma interna o externa. Por lo anterior, la actividad del agente de tránsito o el control de tráfico vehicular no es un servicio esencial, por lo que no hay cabida para este criterio. La trascendencia social de la falta o el perjuicio causado. Este es uno de los criterios más mal interpretados y aplicado por los instructores que distorsionan su connotación. El sentido de este concepto se desprende de su semántica. Aquí no se tiene en cuenta la connotación interna, sino la externa, donde se evalúa la afectación mediática desde el punto de vista de la percepción de la sociedad. Aquí, como en los anteriores, para fundamentar una decisión en este criterio es necesario justificar un resultado, ya que este se estructura cuando la conducta trasciende causando una reacción generalizada, situación que debe corroborarse probatoriamente y no ser producto del parecer del juzgador. Los anteriores análisis fueron extraídos de la obra Manual de Procedimiento Disciplinario de la editorial Ledger, autoría de este defensor. En el presente caso, no existe una trascendencia social, ya que el hecho no traspasó el ámbito personal de los involucrados. Respecto al daño o perjuicio causado, tampoco aplica, ya que como el mismo quejoso lo manifestó, la no elaboración del informe no entorpeció ni impidió ninguna actividad y no pueden ligarse las lesiones de la víctima a una acción del investigado. Por todo lo anterior, en caso de considerar existe responsabilidad por parte de mi representado, esta no puede ser enmarcada como falta grave. La forma de culpabilidad se observa la existencia de un imposible jurídico, ya que el artículo 149 de la Ley 769 del 2002, en su parte final, establece que el no entregar copia de estos documentos a los interesados o a las autoridades instructoras incurrirá en causal de mala conducta. Y el artículo 50 de la Ley 734 del 2002, en su último inciso, establece que los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales como causales de mala conducta constituyen falta disciplinaria grave o leve si fueron cometidos a título diferente de dolo o culpa gravísima, lo que reserva el dolo y la culpa gravísima exclusivamente a las faltas gravísimas. Por tanto, una falta grave o leve solo puede ser calificada como culposa cuando se da esta situación normativa. Considerando lo anterior, respetuosamente le solicito a la señora personera absolver a mi representado por no cumplirse la totalidad de los elementos necesarios para que se estructure la responsabilidad disciplinaria. En caso de no acoger la tesis para la absolución, solicito readecuar las calificaciones según manda la norma disciplinaria. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Flores. Rendidos entonces los alegatos de conclusión por parte de la defensa del investigado, señor secretario, para que fijemos fecha y hora. Doctora, tengo para el miércoles a las 8 de la mañana. Miércoles, ¿miércoles qué? 23 de diciembre. Listo, señor secretario. Entonces, Sí, miércoles 23 de diciembre, doctor. miércoles 23 de diciembre. Listo, señor secretario, para que fijemos fecha y hora para
la decisión, el fallo de esta instancia. En este estado, y siendo las 9:44 de la mañana, suspendemos la presente diligencia y se fija como fecha para su continuación el próximo miércoles 23 de diciembre a las 8 de la mañana, oportunidad en la cual se reanudará la presente diligencia. En constancia no se firmó por los que intervinieron en ella, toda vez que el desarrollo de la misma se encuentra grabado en medio digital. Se notifica por estrado la presente decisión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Gracias a usted, doctora. Feliz día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta luego, doctor.